Buenos días, mi nombre es Liz Carrinabas. Le voy a hablar un poco sobre las obras que realizó Rafael Caldera en su segundo mandato de presidencia desde 1994. Cuando Rafael Caldera tomó su segunda presidencia en 1994, Venezuela estaba presentando una gran crisis económica en ese momento. En su primer año de mandato, Rafael Caldera se enfocó en mejorar la crisis económica de ese momento. Luego de que la crisis económica estuviera un poco mejor, él utilizó las previsiones que habían para realizar algunas obras, como por ejemplo la primera de las obras que se construyeron en el segundo mandato de Rafael Caldera en la República de Venezuela son las 3 líneas presenciales del Metro de Caracas, siendo este uno de los transportes más importantes de la ciudad. Destacamos que Rafael Caldera trabajó en numerosas obras, empezando de esta manera la mención de las construcciones de institutos de educación superior, así como también presenta las academias de estudios secundarios y media. Por otro lado, tenemos como ejemplo la elaboración de algunas edificaciones que alimentan la cultura del arte de la República de Venezuela, como por ejemplo se presenta el Museo de Arte Contemporáneo, acompañado con el Complejo Cultural Teresa Carreño, ubicado en la localidad de Caracas. No está de más mencionar que el Museo de Arte Moderno Jesús Soto, localizado en el estado Bolívar, y el Teatro de Bellas Artes del estado Zulia, en Maracaibo. De igual manera, se ubican otras obras que verifican el ámbito social, teniendo en cuenta la moralidad del aeropuerto de Maiquetía en la ciudad de Caracas y la construcción de aeropuertos en Maracaibo y en el oriente del país. Para finalizar, hablaremos sobre el complejo petroquímico El Tablazo, localizado en la ciudad de Maracaibo, el terminal de pasajeros en la ciudad de La Victoria, y por último hablaremos sobre la construcción de uno de los estadios de béisbol más grandes de toda Venezuela, que resulta ser el estadio de Ceiba, ubicado en el estado Bolívar, siendo considerada una de las obras deportivas más grandes del país. Muchas gracias. Adrián González, sección S313. El primer periodo presidencial de Rafael Caldera en los años 1969-1974 tuvo muchas obstrucciones gubernamentales, en las cuales se decomisó el Vespertino El Mundo, se confiscó la revista Punto Negro y se ganaron los talleres de los diarios Crítica y La Religión. También vimos cómo un tribunal militar dictó una autodetención hacia Capriles, el cual tuvo que pedir un asilo en la embajada de Nicaragua, y luego vimos cómo se fue hacia Panamá y Puerto Rico. Aún con todas estas sanciones que tuvo este primer periodo presidencial de Rafael Caldera, su política comunicacional estuvo centrada en el programa de Habla Presidente, el cual solamente se transmitía los jueves y nunca lo vimos como una cadena nacional. Este programa contaba aproximadamente de media hora y tenía una estructura basada principalmente expositiva. Luego, 4 periodistas nacionales o internacionales realizaban preguntas con total libertad, sin alguna amenaza, descalificativo o algún insulto. Si estos periodistas y el expresidente tuvieron alguna diferencia mediante el programa, lo manejaron con total respeto y consideración. A ninguno se le preguntó cosas como tales como que quién te pagó para que hicieras esa pregunta, o se le denominaba títere del dueño del medio al que trabajaban, o como es en el caso del actual gobierno de Nicolás Maduro, algún ataque imperialista. Rondón Nucete era un periodista del medio El Universal y era totalmente adeco. Incluso fue el jefe de prensa en el gobierno de Carlos Andrés Pérez en 1974 y era el principal, el que cubría la fuente en Miraflores, y veíamos cómo tenía una relación totalmente profesional con el expresidente Rafael Caldera. Cuando este presidente terminaba este programa, él salía a saludar a los periodistas si tenían más dudas, para darle algunas exclusivas, y veíamos amigable con Rondón Nucete, quien es totalmente su contrario y tenían partidos políticos totalmente diferentes. En este periodo presidencial pudimos observar cómo Rafael Caldera era paladín de la libertad de expresión y nunca dio cabida hacia el odio, sino que manejaba las diferencias con un total respeto humano. Luego vamos a Rafael Caldera en un periodo de 1994 a 1998, en el cual no hubo problemas de prensa ni con el periodismo.
A pesar de los atropellos hacia los medios de comunicación social y a los comunicadores, en dicha época el bloque de prensa y la Sociedad Interamericana de Prensa, el CIP, callaba. Hoy, donde se respeta la libertad de expresión, el CIP mantiene una desgraciada matriz hacia la contra del Ejecutivo Nacional. Gracias. Buenos días, mi nombre es Angela Kelly de la sección S313 y yo les vengo a hablar acerca de la vida de los medios en el gobierno de Rafael Caldera. Esta fue muy activa debido a que era un presidente que estaba muy en contacto con los medios. Un día a la semana él tenía un programa donde encadenaba a los medios de comunicación. Solo en su primer gobierno alcanzó los 7.800 minutos. Ese gobierno fue una etapa de consolidación del sistema democrático del país, en donde los medios de comunicación del momento jugaron un rol muy importante, porque esto fue el momento de florecimiento del medio radial y del medio impreso, y fue un momento de libertad de expresión y de pensamiento, de pensamiento donde se apuntó en la democracia. De allí el país aprendió que la libertad de expresión es connatural a un sistema democrático. Durante el primer gobierno de Rafael Caldera se centró más en su programa Habla Presidente, que solamente se transmitía los jueves, y jamás este programa se transmitió como en cadena, más bien se transmitía escalonado. A veces lo pasaban a las 8, a veces a las 8:30, a veces a las 9, dependiendo del canal. Habla Presidente era una duración promedio de media hora. Al principio había una parte donde es positiva y luego las correspondientes preguntas de 4 periodistas, tanto nacionales como internacionales. Al final de la etapa, cualquier otro periodista podía preguntar con toda libertad y sin ningún tipo de coacción, insultos descalificativos o amenaza por parte del presidente. Las diferencias que pudo tener con algunos periodistas se manejaron con todo respeto y consideración. A ninguno se le insultó o se le dio un maltrato. Al final, Rafael Caldera saludaba y departía brevemente con todos los invitados y trabajadores de la prensa que cubrían este programa semanal. Además, de jueves a jueves no había ruedas de prensa presidenciales. La radio hacía exactamente lo mismo, habla presidente, pero también era escalonado dependiendo el canal de radio. Y lo hacía sin ninguna cadena. Los trabajadores de prensa escrita también podrían hacer su trabajo con entera libertad. Habían excepciones muy extraordinarias donde el presidente realizaba cadenas y no eran interminables ni insufribles. Eran cadenas muy concisas, no como las que se ven hoy en día, que duran horas y son muchas veces al día. Bueno, eso es lo que se puede decir acerca de los medios de la vida de los medios de comunicación en el gobierno de Rafael Caldera. Gracias por su atención.